Bienvenidos a Alquimia del Alma, el espacio donde el dolor se convierte en despertar y el silencio en una puerta hacia ti mismo. Hay silencios que curan, pero también hay silencios que matan lentamente. No matan el cuerpo, matan el alma. La apagan, la fragmentan, la dejan sin hogar. Y lo más doloroso es que no lo notas al principio, porque ese silencio no llega como una herida visible, ni como una ruptura dramática. Llega como un gesto pequeño, como una mirada que te hizo sentir inadecuado, como una palabra que te enseñó a tragar tu verdad para no incomodar, como una sensación profunda, sutil, casi invisible, de que ser tú no era suficiente para ser amado. Así empezó, en la infancia. En esa etapa donde todo en ti era honesto, instintivo, transparente, donde llorabas cuando algo dolía, decías lo que pensabas, te mostrabas sin filtros, hasta que alguien te dijo o te hizo sentir que eso era demasiado, demasiado sensible, demasiado rebelde, demasiado demandante, demasiado tú. Y entonces aprendiste a callar, no como acto consciente, sino como un reflejo de supervivencia emocional, porque cuando el alma aún es niña, no busca tener razón, solo busca amor. Y si para recibir amor hay que callar, se calla. Si para ser aceptado hay que reprimir lo que siente, lo reprime. Si para no ser abandonado hay que convertirse en otra cosa, se convierte. Así de profundo es el miedo al rechazo. Así de poderosa es la necesidad de pertenecer. Tan poderosa que muchas veces estás dispuesto a abandonar lo más esencial de ti con tal de sentir que formas parte de algo, aunque ese algo te niegue en silencio. Y ese es el inicio de una cadena silenciosa que pocos logran romper. La cadena de la adaptación, del personaje, de la obediencia emocional, de la voz tragada, del estoy bien cuando por dentro te estás rompiendo. Del no pasa nada cuando en realidad todo en ti está gritando, porque sí, callaste, y lo hiciste con nobleza, con esperanza, con buena intención. Callaste porque pensaste que así te amarían más, que así te rechazarían menos, que así conservarías vínculos, que así podrías ser una buena persona. Y durante un tiempo pareció funcionar. Te hiciste querer. Te aplaudieron por ser tranquilo, comprensivo, maduro. Fuiste el que no da problemas, el que sabe escuchar, el que aguanta, el que entiende, el que siempre está disponible. Pero nadie vio lo que estaba pasando por dentro. Nadie vio las palabras que tragabas, las emociones que comprimías, las verdades que enterrabas, las alertas internas que silenciabas. Nadie vio que, mientras más te adaptabas, más te alejabas de ti. Y que un día, sin saber cómo, ya no sabías quién eras. Porque el silencio, cuando es sostenido por miedo, no es paz. Es autoabandono. Y ese autoabandono no sucede de golpe. Es progresivo, sutil, silencioso. Como el agua que gotea sobre una piedra hasta que la quiebra. Carl Jung lo sabía. Por eso hablaba de la sombra, de esa parte de ti que fuiste rechazando poco a poco para poder pertenecer. Esa parte que ahora vive oculta, contenida, anestesiada, pero que sigue ahí, esperando que la recuerdes. Porque el alma no olvida, solo se esconde. Y cuando llevas mucho tiempo callando, empieza a manifestarse de otras formas. En ansiedad sin causa aparente, en cansancio emocional, en relaciones vacías, en tristeza existencial, en esa sensación de estar rodeado, pero profundamente solo, en esa desconexión interna que ningún éxito, afecto ni validación externa logra llenar. Porque lo que te falta no es más amor de los demás, es volver a ti. Y para eso hay que volver a hablar, volver a escucharte. Volver a mirar esa parte que dejaste atrás cuando comenzaste a fingir. Este video no es para juzgarte, es para recordarte lo que eras antes del personaje,
antes del miedo, antes del silencio, porque tú no viniste a esta vida para encajar, viniste a despertar. Y a veces el primer paso hacia ese despertar es atreverte a decir lo que durante años creíste que nadie podía escuchar, tu verdad. Así que si alguna vez te callaste por miedo a no ser querido, si alguna vez fingiste estar bien solo para no molestar, si alguna vez sentiste que tenías que reducirte para que te aceptaran, este viaje es para ti, no para que grites, no para que culpes, sino para que vuelvas, para que recojas las partes de ti que dejaste en cada silencio, porque lo que llamaste paz era sumisión, lo que llamaste amor era miedo, y lo que llamaste madurez era desconexión. Hoy es momento de recordar, de regresar, de empezar a hablar, no con la boca, sino con el alma, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, volver a sentir lo más sagrado de todo. Estoy siendo yo, y no me voy a dejar atrás nunca más. Parte 1. El origen del silencio. Cómo el miedo se convierte en obediencia emocional. No naciste callado, llegaste al mundo con la voz intacta, con el grito limpio de quien aún no conoce la vergüenza, con el llanto legítimo de quien no tiene miedo de molestar, con la fuerza natural de quien no necesita disfrazarse para existir. Y aún así, hoy te encuentras en silencio, no el silencio de la contemplación, no el silencio de la sabiduría, sino ese silencio que aprieta el pecho, que ahoga, que te vuelve una sombra de ti mismo mientras los demás te aplauden por ser tranquilo. ¿Cómo llegamos ahí? Todo comienza antes de que puedas recordarlo. En la infancia, ese territorio sagrado donde la psique se moldea, no con palabras, sino con miradas, con gestos, con climas emocionales que te enseñan qué partes de ti son bienvenidas y cuáles deben ser ocultadas. Porque aprendiste muy temprano que había una diferencia entre existir y ser aceptado. Y en ese mundo de gigantes, padres, cuidadores, entornos, comprendiste que tu supervivencia emocional dependía de un sacrificio silencioso, el sacrificio de tu espontaneidad. Tal vez un día expresaste tu enojo y te llamaron rebelde, o lloraste y te dijeron que estabas exagerando, o pediste algo que necesitabas y te castigaron por egoísta. Y aunque eras pequeño, algo dentro de ti se quebró, no tu espíritu, tu estrategia, porque entendiste que si eras tú en estado puro, no ibas a ser amado. Y entonces comenzó el ajuste. Callaste por primera vez, y ese primer silencio se sintió como una derrota, pero también como protección. Callaste para conservar el vínculo, para no ser abandonado, para no desagradar, para seguir perteneciendo. Fue ahí donde nació la obediencia emocional. No hablo de la obediencia externa, de portarse bien o seguir reglas. Hablo de una obediencia más profunda, más dolorosa, más silenciosa, la de traicionar tus emociones para no traicionar al otro. Es una lealtad invisible, una sumisión no a personas, sino a una forma de ser que aprendiste que era más aceptable, más cómoda para los demás, más digerible. Y así comenzaste a dividirte. De un lado tu yo real, espontáneo, emocional, intenso, lleno de verdad. Del otro, tu yo adaptado, controlado, medido, complaciente, en silencio. Y cuanto más se fortalecía ese yo adaptado, más lejos quedaba el otro, el real, el tú auténtico que poco a poco fue quedando atrás como una voz que susurra desde el fondo. Todavía me recuerdas, pero no lo recuerdas, porque esa voz no cabe en un sistema que premia el control, en una familia que valora el silencio, en una sociedad que confunde represión con virtud. Así fuiste creciendo, y mientras los demás celebraban tu capacidad para mantener la calma, tú ya no sabías si estabas en paz o simplemente anestesiado,
porque la obediencia emocional no deja cicatrices físicas, no hay gritos, no hay golpes, pero deja heridas tan profundas que un día te das cuenta de que no sabes qué sientes, porque llevas años sintiendo solo lo que era permitido sentir. Es una cárcel invisible, y lo peor es que tú mismo tienes la llave, pero no sabes cómo usarla porque te enseñaron que ser libre era ser peligroso. Y aquí es donde aparece el alma, la parte indomable, la que no puede ser domesticada, la que tarde o temprano empieza a manifestarse, no con palabras, sino con síntomas, con ansiedad, con tristeza sin motivo, con rabia inexplicable, con un vacío existencial que ni siquiera sabes de dónde viene. Pero ahora lo sabes, viene del silencio, de haberte convertido en alguien obediente, cuando lo que necesitabas era ser verdadero. Carl Jung decía que el mayor conflicto ocurre cuando el individuo se niega a escuchar su alma. Y eso es exactamente lo que has hecho, no por cobardía, sino por supervivencia. No te culpes por ello, eres humano. Y los humanos hacemos cualquier cosa con tal de ser amados. Pero hoy algo dentro de ti quiere despertar, quiere desobedecer, no a los demás, sino al mandato inconsciente de seguir callando para no incomodar. Porque cada vez que eliges no decir lo que sientes, estás reforzando la idea de que tu voz es peligrosa. Y cada vez que haces eso, el alma se apaga un poco más. No puedes permitirlo, no ahora, no después de haber recordado quién eras antes del silencio. Porque tú no eres tu obediencia, eres tu fuego, tu emoción, tu verdad. Y por más que hayas callado durante años, basta con una palabra, un gesto, una decisión, para empezar a hablar desde donde más importa, desde el alma. Parte 2. El disfraz del amor. Cuando fingir se vuelve la única forma de pertenecer. Fingir no siempre se siente como mentira. De hecho, muchas veces fingimos creyendo que estamos haciendo lo correcto, que estamos salvando la relación, que estamos siendo maduros, que estamos evitando conflictos innecesarios. Pero en realidad, estamos desapareciendo, no de golpe, no con drama, no con lágrimas en público, sino en silencio. Fragmento a fragmento, identidad por identidad. Y lo más brutal es que nadie lo nota, porque el mundo aplaude al que sabe fingir, al que siempre sonríe, al que nunca se queja, al que no necesita demasiado, al que se adapta a todo, aunque por dentro se esté pudriendo. Así te convertiste en el personaje ideal, el que no incomoda, el que sabe ceder, el que entiende, el que perdona, el que está disponible, el que pone buena cara, el que acompaña, incluso cuando nadie lo acompaña a él. Y eso duele, pero como nadie lo ve, tú tampoco lo validas. Entonces aprendes a justificarte. No es tan grave. Yo soy así. Prefiero evitar problemas. No vale la pena discutir por eso. Pero por dentro, algo en ti se marchita. Carl Jung lo entendía con una lucidez aterradora. Cada vez que finges para ser amado, le das más poder a la sombra, a esa parte tuya que contiene lo reprimido, lo que no se dice, lo que no se permite, lo que no se expresa. Y esa sombra no desaparece, se acumula y empieza a filtrarse en tus decisiones, en tus vínculos, en tus reacciones impulsivas, en tu incapacidad para estar en paz contigo mismo. Porque fingir no solo desconecta tu alma del presente, la condena a vivir en una jaula emocional. Una jaula dorada, decorada con sonrisas falsas y vínculos cómodos. Pero jaula al fin. Y lo peor de todo, es una jaula construida por ti mismo. Con cada sí que diste sin querer. Con cada vez que te tragaste el no. Con cada excusa que inventaste para justificar el maltrato emocional. Con cada momento en el que actuaste como otro, por miedo a que no quisieran al verdadero tú. ¿Y sabes qué es lo más irónico?
que finges para que no te rechacen, pero en el fondo lo que más temes ya ocurrió. Te rechazaste tú primero, te negaste, te ignoraste, te dejaste al final de la lista. Y eso, aunque no lo notes, genera una herida psíquica, la de no pertenecer a ti mismo. Porque sí, quizás perteneces a un grupo, a una pareja, a una familia, a una comunidad. Pero si dentro de esos vínculos no puedes ser tú, entonces no perteneces de verdad. Solo estás actuando, solo estás sobreviviendo, solo estás manteniendo el guión que te enseñaron a interpretar. Y con el tiempo, eso agota, porque fingir cansa. Cansa más que trabajar, cansa más que discutir, cansa más que llorar. Fingir agota el alma, porque requiere mantener todo el tiempo una imagen sostenida a fuerza de control. Y el alma no fue hecha para controlarse, fue hecha para fluir. Por eso, mientras más finges, más te alejas de ti. Y mientras más te alejas, más vacío sientes. Y mientras más vacío, más necesitas fingir para que no lo noten. Es un círculo vicioso, una espiral descendente, una autoaniquilación lenta y aplaudida por quienes no tienen idea de lo que estás viviendo. Y entonces llega el momento de la crisis. No una crisis externa, sino una crisis interna, silenciosa, invisible, devastadora. Una noche cualquiera, sin razón aparente, te das cuenta de que no sabes qué sientes, no sabes qué deseas, no sabes qué te gusta, no sabes si estás en paz o simplemente resignado, no sabes si amas o solo temes estar solo, no sabes si la persona que eres es realmente tú. Y ahí comienza el verdadero despertar. No es una iluminación, no es una epifanía, es una incomodidad radical, un temblor en el alma, una sospecha. ¿Y si la persona que he sido todos estos años no soy yo? Y esa sospecha, si tienes el valor de no taparla, puede cambiar tu vida, porque por fin podrías dejar de fingir, por fin podrías empezar a deshacer el disfraz, por fin podrías empezar a volver a ti, no para gritarle al mundo quién eres, no para exigir que te entiendan, sino simplemente para habitarte otra vez. Y eso, aunque parezca pequeño, es el inicio de la libertad. Parte 3. El precio invisible, cuando callarte te aleja de tu alma. Callarse parece inofensivo, parece un acto maduro, civilizado, razonable. Parece una decisión inteligente en un mundo que premia la calma, la contención emocional, la armonía superficial. Callarte te hace sentir en control, te hace sentir que estás haciendo lo correcto, que estás siendo la persona grande, que estás salvando la relación, la paz, el vínculo. Pero lo que no ves, lo que casi nadie ve, es que ese silencio, sostenido con miedo, tiene un precio. Un precio que no se paga con gritos ni con rupturas visibles, sino con fragmentación interna. Cada vez que eliges callarte para no incomodar, algo en ti se rompe un poco más. No es un estallido, es una erosión lenta, una grieta que comienza en el alma y que, si no la detienes, termina por desmoronarlo todo. Porque el alma no se rompe por una decepción, no se rompe por un no, no se rompe por el rechazo del otro, se rompe cuando tú decides dejar de sostenerla. Cuando dejas de escucharte, cuando dejas de validarte, cuando dejas de expresarte por miedo a perder algo que, en el fondo, ya te está perdiendo a ti. El alma se rompe cuando el silencio se convierte en tu nueva forma de existir, cuando solo hablas lo necesario, cuando solo muestras lo conveniente, cuando solo actúas para que te quieran, cuando solo vives para no molestar. Y lo más cruel es que desde afuera todo parece bien. Los demás te ven estable, te ven equilibrado, te ven fuerte. Pero lo que no ven es la tristeza estructural que hay en tu sistema nervioso. Esa especie de letargo emocional. Ese cansancio que no se cura con dormir.
esa sensación constante de estar fuera de lugar, incluso en los espacios que tú mismo elegiste. Eso es el alma intentando hablar, pero ya no puede hacerlo con palabras, porque hace mucho tiempo que la enseñaste a quedarse callada. Así que habla con síntomas, con ansiedad sin nombre, con desmotivación crónica, con irritabilidad inexplicable, con una tristeza sin causa aparente, con un vacío que no entiendes, pero que no puedes ignorar. Y tú te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así si tengo todo para estar bien? Y la respuesta es simple y devastadora. Te perdiste de ti, no de golpe, no por una decisión consciente. Te perdiste poco a poco, en cada estoy bien que no era cierto, en cada no pasa nada que era un grito ahogado, en cada risa forzada, en cada abrazo que diste sin tener energía, en cada conversación en la que fingiste interés, en cada vínculo donde tu papel era ser fuerte, nunca honesto. Y ahora tu alma está buscando volver. Pero volver no es fácil, porque no sabes por dónde empezar. No sabes cuál es tu voz verdadera entre tantas que adoptaste para sobrevivir. No sabes qué emociones son tuyas y cuáles son respuestas aprendidas para no ser rechazado. Y en medio de esa confusión llega el miedo. Miedo a incomodar si empiezas a hablar. Miedo a que te dejen si empiezas a ser tú. Miedo a descubrir que todo lo que construiste se sostiene sobre una versión falsa de ti mismo. Y ese miedo paraliza, hace que dudes, que postergues, que te resignes, que te digas a ti mismo, ya es tarde, mejor seguir como estoy. Pero no es tarde. Lo que está ocurriendo dentro de ti no es un colapso, es una alarma, una llamada sagrada desde tu centro, un recordatorio de que tú no viniste a este mundo para adaptarte hasta desaparecer, viniste a despertar. Y despertar, como decía Jung, no es cómodo, es un proceso brutal, una ruptura con lo que fingías ser, un retorno doloroso a lo que habías olvidado que eras. Pero ese dolor es necesario. Es el dolor de quitarte el disfraz, el dolor de dejar de encajar, el dolor de ser tú, después de tanto tiempo de no serlo. Y aunque al principio asuste, hay algo que ese proceso te va devolviendo. Libertad. La libertad de decir lo que sientes sin miedo. La libertad de expresar tu límite sin culpa. La libertad de elegir desde el alma, no desde la necesidad de ser amado. Y esa libertad, aunque se sienta como vértigo, es el primer signo de que estás volviendo a ti. Así que si hoy estás cansado sin razón, si sientes que todo en ti está anestesiado, si te reconoces en este silencio que ya no es paz sino prisión, entonces no estás mal. Estás despertando. Y aunque el precio de callarte fue alto, lo hermoso es que nunca es tarde para hablar, porque tu alma aún te espera. Parte 4. El renacimiento interior. Recordar quién eras antes de callarte. No siempre ocurre con estruendo. A veces ocurre una mañana cualquiera. Te despiertas, miras el techo y por primera vez en años no sientes nada. No sientes motivación, ni tristeza, ni ansiedad, ni esperanza. Solo vacío. Y ese vacío no es el mismo de siempre. No es el que viene de lo externo. Es un vacío existencial. Un susurro sordo que te atraviesa el pecho y te dice, no puedo seguir fingiendo. No sabes de dónde viene, no sabes qué lo detonó, pero sabes que algo en ti se quebró. O mejor dicho, algo en ti se hartó de sostener una estructura que ya no se sostiene sola. Has sido fuerte, demasiado fuerte, tan fuerte que te rompiste por dentro mientras sonreías por fuera, tan fuerte que aprendiste a sufrir sin que nadie lo notara, tan fuerte que sobreviviste en silencio a tu propio abandono. Y ahora, en ese amanecer gris, tu alma se está desperezando, como si saliera de una hibernación muy larga, como si dijera, ya basta,
devuélveme mi lugar. Pero volver a ti no es inmediato, porque antes de recordar quién eras, tienes que ver en lo que te convertiste para ser amado. Y eso duele, no como un pinchazo, sino como una fractura lenta de lo que pensabas que eras. Te das cuenta de cuántas veces traicionaste tu intuición para complacer, cuántas veces regalaste tu energía a quienes no sabían sostenerla, cuántas veces pusiste el bienestar ajeno por encima del tuyo, no por amor, sino por miedo. Y ese inventario de traiciones silenciosas es el prólogo del renacimiento. Porque no puedes recuperar tu alma sin primero recoger los pedazos que dejaste atrás para encajar. Y no están en lugares físicos, están en escenas emocionales, en esa conversación donde te callaste por miedo a que se fuera, en esa relación donde fingiste ser menos para no parecer demasiado, en ese grupo donde actuaste el papel que esperaban de ti, en cada espacio donde silenciaste tu incomodidad para no desentonar. Volver a ti es volver a esas escenas, no para revivirlas, sino para abrazar al que fuiste en ellas, para mirarte sin juicio, para decirte, lo hiciste lo mejor que pudiste, pero ya no tienes que seguir en silencio. Y así lentamente empiezas a recordar. Recuerdas tu voz, tus gustos, tus ideas, tu espontaneidad, tu fuego, tu rareza, tu sensibilidad, tu luz y también tus límites, tu derecho a decir no, tu derecho a ser escuchado, tu derecho a existir sin pedir permiso. Y ese recordar, aunque es silencioso, se siente como un estallido interno, como si una parte de ti dijera, ahora sí, estoy listo para regresar a casa. Pero esa casa no está en el pasado, está dentro de ti. Y la has estado reconstruyendo piedra por piedra cada vez que elegiste no callarte más. Cada vez que hablaste desde el alma, aunque temblaras. Cada vez que te quedaste contigo, aunque eso significara perder a alguien más. Cada vez que decidiste ser tú, aunque eso incomodara a los demás. Ahí comenzó tu renacimiento. Y no fue épico, no fue un gran evento. Fue más bien como una brasa encendida en la oscuridad, pequeña, tímida, pero constante. Y cada vez que elegiste escucharte, esa brasa se volvió llama. Y ahora, en medio de esa llama interna, te das cuenta de que no necesitas volver a ser el de antes, porque ese tú de antes ya estaba silenciado. Ahora puedes ser otro, no por capricho, sino por verdad. Puedes ser el tú que se acuerda de quién era antes de apagarse por amor, antes de reducirse para pertenecer, antes de ajustarse para ser tolerado. Y ese tú no viene a complacer, viene a existir. Y no se impone, no exige, no grita. Simplemente se queda, habita, respira, siente. Y eso, en este mundo que idolatra las máscaras, es un acto profundamente subversivo. Ser tú. Después de tanto tiempo de no serlo, después de tantos silencios, después de tantos personajes, ser tú sin disfraz, sin miedo, sin culpa. Ese es el verdadero renacimiento. No un cambio externo, sino el regreso al lugar que nunca debiste abandonar, tu alma. Parte 5. Cuando dejas de fingir, empiezas a existir. Llega un momento, un instante que no anuncia su llegada con fuegos artificiales, ni con grandes decisiones, ni con rupturas estruendosas. Llega con una certeza suave, una convicción silenciosa, un suspiro profundo que atraviesa el pecho como una corriente cálida. Ya no me voy a volver a callar. No es un grito, no es una reacción, es una afirmación nacida desde la raíz. Una voz que ya no pide permiso para existir. Una decisión que no viene del ego, sino del alma que por fin ha vuelto a tomar el timón. Y cuando eso ocurre, el mundo exterior puede no cambiar, pero tú sí. Ya no negocias tu presencia, ya no moderas tus emociones para ser más fácil de amar.
Ya no apagas tu luz para que nadie se sienta incómodo. Ya no te moldeas para ser tolerado en ambientes que ya no te nutren. No porque seas egoísta, sino porque has comprendido algo sagrado, que no viniste a mendigar amor, viniste a habitarte completo. Y para habitarte necesitas tu voz, no la voz que agrada, no la voz que repite lo políticamente correcto, no la voz que encaja perfectamente en el molde emocional que aprendiste a cargar, sino tu voz real, la que tiembla, la que a veces es incómoda, la que dice no con firmeza, la que expresa lo que antes pensabas que nadie podía sostener, la voz del alma que ya no está dispuesta a ser ignorada, porque has vivido suficiente tiempo callado, suficiente tiempo interpretando un papel, suficiente tiempo adaptándote hasta el punto de desaparecer, y ya no puedes más, no porque estés harto del mundo, sino porque por fin estás empezando a amarte de verdad. Y cuando te amas de verdad, la fidelidad a ti mismo se vuelve un principio sagrado, innegociable, incondicional. Sí, vas a incomodar a algunos. Sí, te van a mirar distinto. Sí, perderás vínculos que solo sostenías desde tu versión sumisa. Sí, habrá días en que te preguntes si hiciste lo correcto, pero también vas a respirar distinto. El aire va a entrar más profundo. Tu cuerpo va a sentirse más liviano. Tu corazón va a latir con más presencia. Tu mirada va a recuperar esa chispa que perdiste cuando empezaste a callarte para agradar. Porque ahora estás contigo. Y estar contigo lo cambia todo. Ya no necesitas explicarte, ni justificar tu proceso, ni convertir tu dolor en discurso para que los demás lo entiendan. Ahora sabes que ser tú es razón suficiente, y desde ahí empiezas a reconstruir tu mundo, desde vínculos que no te exigen fingir, desde espacios donde puedes respirar sin tensión, desde conversaciones donde no necesitas medir cada palabra, desde relaciones donde tu presencia auténtica no solo es tolerada, sino bienvenida. Y si no las encuentras de inmediato, no importa, porque ahora ya no tienes miedo a estar solo, porque ahora, cuando estás solo, no te sientes vacío, te sientes lleno de ti, de tu voz, de tu fuego, de tu verdad. Y ese fuego, aunque al principio sea solo una llama, basta para iluminar el camino de regreso a ti. Carl Jung lo entendía. El proceso de individuación no es una técnica, es una transformación interna donde, finalmente, dejas de ser lo que esperaban de ti y te conviertes en quien realmente eres, aunque eso implique decepcionar a quienes solo conocieron tu versión domesticada. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de fingir para ser amado, comienzas a atraer personas que aman tu verdad, tu luz sin adornos, tu sombra sin maquillaje, tu alma sin censura. Porque el amor real no necesita disfraces. Y tú, después de tanto tiempo, por fin estás listo para dejar de esconderte. Por eso, este no es el final del viaje. Es el principio de algo mucho más grande. La vida que puedes construir cuando ya no te abandonas por ser aceptado. La vida que nace cuando hablas con el alma, cuando caminas sin culpa, cuando eliges con conciencia y cuando entiendes que ser tú no es demasiado. Es justo lo que viniste a hacer. No te perdiste de golpe, no fue un solo evento, no hubo una explosión que lo arrasara todo. Fue silencioso, fue lento, fue sutil. Te fuiste perdiendo en los pequeños actos de autoabandono, en los sí que dijiste por miedo, en los no que reprimiste por amor, en las sonrisas que fingiste para no decepcionar, en las palabras que tragaste hasta que dejaron de tener voz. No fue cobardía, fue supervivencia. Fue el alma tan profundamente herida que decidió que valía más el amor de los otros que su propia verdad. Y durante un tiempo funcionó, o eso parecía.
Te mantuviste cerca de los demás. Te sentiste aceptado, valorado, necesario, pero no libre, porque en lo más profundo de tu silencio, una parte de ti sabía que estaba pagando un precio altísimo, la desconexión de tu ser. Y lo más brutal de todo es que el mundo nunca te advirtió. De hecho, te premiaron por callarte, por contenerte, por ser funcional, por no incomodar. Te convertiste en el amigo ideal, la pareja estable, el hijo que no reclama, el empleado perfecto, la presencia que todos valoraban, pero que tú mismo empezabas a olvidar. ¿Y sabes cuál fue el mayor dolor? Que nadie lo notó. Porque cuando desapareces en silencio, no haces ruido, solo dejas de estar. Y en ese vacío comenzó la noche oscura del alma, esa etapa de la vida en la que ya no puedes seguir fingiendo, donde el cuerpo empieza a hablar, donde la tristeza se instala sin motivo aparente, donde la ansiedad no viene de afuera, sino de la distancia que hay entre lo que eres y lo que estás mostrando. Y en esa noche ocurre algo sagrado. Una voz antigua, profunda, tibia, tuya. Una voz que no grita pero insiste, una voz que no juzga pero observa, una voz que, aunque fue silenciada durante años, aún tiene la fuerza para decir: ¿estás listo para volver? Y volver es el acto más valiente de todos, porque no se trata solo de hablar, se trata de recordar, de reconstruir, de volver a habitarte desde la verdad. Y la verdad al principio arde, porque te obliga a ver en lo que te convertiste para ser amado. Te obliga a reconocer lo que toleraste por miedo. Te obliga a soltar lo que te daba pertenencia, pero no paz. Pero después de esa quemadura inicial, la verdad se transforma. Se vuelve medicina, se vuelve raíz, se vuelve hogar. Y ese hogar eres tú. Tú con tu voz recuperada, tú con tus emociones restauradas, tú con tu fuego encendido otra vez. Ya no necesitas gritar, ni defenderte, ni justificarte. Ahora simplemente hablas desde el alma, con la paz de quien ya no quiere convencer a nadie, con la claridad de quien ya no se disculpa por existir. Y en ese estado, vuelves a estar contigo. Y estar contigo no es soledad, es sagrado, es alquimia, es la certeza de que no necesitas reducirte para ser amado, que no tienes que fingir paz cuando estás ardiendo, que no debes callar tu intuición para sostener vínculos rotos, porque el amor verdadero empieza por casa, y tu casa es tu verdad. No te rechazan por ser tú, te rechazan cuando dejas de fingir, porque en ese momento descubren que tú no estabas allí, estaba tu máscara, tu personaje, tu adaptación. Pero hoy ya no puedes seguir disfrazándote, porque has recordado algo más grande que el miedo, tu alma. Y cuando el alma regresa, no hay marcha atrás. Empiezas a vivir distinto, a decidir distinto, a amar distinto, a hablar distinto. Y lo haces no para convencer, sino para existir. Ese es tu verdadero nacimiento. Y aunque tomaste muchos caminos para volver, aunque atravesaste mucho silencio, mucho cansancio, mucha nostalgia, hoy puedes mirar atrás y entender, valió la pena, porque ahora estás contigo. Y mientras estés contigo, todo puede volver a empezar. Si esta verdad resonó en tu alma, si sientes que en medio del silencio algo dentro de ti comenzó a despertar, entonces suscríbete a Alquimia del Alma. Aquí no fingimos, aquí no simplificamos tu dolor. Aquí recordamos juntos que el alma siempre encuentra el camino de regreso, cuando eliges no callarte más. Comparte este video con quien aún vive en silencio. Tal vez no necesita un consejo. Tal vez solo necesita recordar que su voz aún está ahí.